Permanecer en la palabra, la verdad que libera. Cuando Jesús declara en Juan 8:31-32, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Él no está haciendo una promesa superficial, sino revelando un camino espiritual. La libertad que muchos desean no nace de emociones momentáneas, sino de una vida anclada en la palabra. Permanecer no es visitar la verdad de vez en cuando, es hacer de ella una morada permanente en el corazón. Es en este contexto que Jesús revela quiénes son sus verdaderos discípulos y cómo la liberación sucede de forma real y duradera. 1. Permanecer en la palabra es la marca del verdadero discípulo. Jesús comienza dejando algo muy claro. Permanecer en la palabra define quién es, de hecho, su discípulo. No es la multitud que escucha, ni aquellos que se emocionan por un momento, sino los que permanecen. Permanecer significa continuar, resistir al tiempo, no abandonar. Cuando surgen dudas, crisis o persecuciones, es una fe que no depende solo de circunstancias favorables. El verdadero discípulo construye su vida sobre lo que Jesús dijo. Él no selecciona partes de la palabra para obedecer, se somete a ella por completo. Permanecer implica constancia en la lectura, en la meditación y principalmente en la práctica. La palabra deja de ser solo un texto sagrado y pasa a ser una brújula diaria para decisiones, relaciones y elecciones. Jesús sabía que muchos lo seguirían solo mientras fuera conveniente. Por eso establece este criterio espiritual. Quien permanece, prueba que ama. Permanecer en la palabra exige humildad, pues ella confronta, corrige y moldea. Pero es exactamente en ese proceso que el discípulo crece, madura y se fortalece espiritualmente. No es una caminata perfecta, sino perseverante. El discípulo cae, pero regresa a la palabra. Se equivoca, pero se realinea con la verdad. Permanecer es no desistir de Jesús incluso cuando no se entiende todo. Es confiar en que la palabra sostiene, incluso cuando el camino parece oscuro. Si este mensaje te está hablando, suscríbete ahora al canal para continuar aprendiendo las enseñanzas de Jesús que transforman la vida de adentro hacia afuera. 2. La palabra transforma la mente y renueva el corazón. Cuando alguien decide permanecer en la palabra, algo profundo comienza a suceder en su interior. La transformación no es solo conductual, es mental y espiritual. La palabra de Dios confronta mentiras que fueron aceptadas por años, desmonta pensamientos distorsionados y cura heridas que el tiempo por sí solo no logró sanar. Permanecer en la palabra significa permitir que ella entre en los pensamientos más profundos. Poco a poco, la forma de ver la vida cambia. Lo que antes parecía normal comienza a ser cuestionado. Lo que antes parecía imposible comienza a ser visto con fe. La palabra renueva la mente y, como consecuencia, transforma el corazón. Jesús sabía que muchos estaban presos no por cadenas externas, sino por mentiras internas. Culpa, miedo, rechazo, religiosidad vacía y falsas identidades aprisionan el alma. La palabra actúa como luz en un cuarto oscuro, revela, limpia y organiza. No condena, sino que restaura. Esta renovación no sucede de un día para otro. Es fruto de la permanencia. Cuanto más habita la palabra en nosotros, más se alinean nuestros deseos con los de Dios. El corazón endurecido se vuelve sensible. La fe se fortalece. La esperanza renace. Quien permanece en la palabra comienza a reaccionar diferente a las luchas, a hablar diferente, a elegir diferente. No porque se haya vuelto alguien perfecto, sino porque fue transformado por dentro. La palabra no solo informa, ella forma a Cristo en nosotros. Si ya has sentido esta transformación ocurriendo en tu vida, deja un comentario y dale me gusta a este video. Tu testimonio puede fortalecer a otras personas. 3. Conocer la verdad es resultado de la permanencia.
no de la prisa. Jesús afirma algo extremadamente revelador: y conoceréis la verdad. El conocimiento de la verdad no viene antes de la permanencia, sino como consecuencia de ella. Muchos quieren conocer la verdad rápidamente, sin compromiso, sin constancia, sin relación. Pero en el reino de Dios, la verdad no se revela con prisa, se revela a los que permanecen. Conocer, en el sentido bíblico, no es solo tener información, es experimentar, vivir, internalizar. La verdad no es solo algo que se aprende con la mente, sino algo que se absorbe con la vida. Por eso, quien permanece en la palabra comienza a entender cosas que antes parecían confusas. Pasajes que antes parecían distantes pasan a tener sentido. La voluntad de Dios se vuelve más clara. Jesús enseña que la madurez espiritual no nace de la inmediatez, sino de la fidelidad diaria. Permanecer es leer incluso cuando no se sienten ganas. Es obedecer incluso cuando no se entiende todo. Es confiar incluso cuando las respuestas aún no han llegado. Y poco a poco la verdad se va revelando, capa por capa en el tiempo correcto. La prisa espiritual genera superficialidad. La permanencia genera profundidad. Quien corre por la palabra puede hasta escuchar frases bonitas, pero quien permanece en ella construye raíces. Y las raíces profundas sostienen la fe en los días difíciles. Conocer la verdad es caminar con ella el tiempo suficiente para que se convierta en parte de quienes somos. Cat. La verdad libera de las prisiones interiores. Jesús entonces declara una de las frases más poderosas del Evangelio: y la verdad os hará libres. Esta liberación no se limita a circunstancias externas. La mayoría de las veces, las mayores prisiones están dentro del corazón. Miedos ocultos, culpas antiguas, traumas no resueltos, mentiras aceptadas como verdades, todo esto aprisiona silenciosamente el alma. La verdad libera porque revela. Expone aquello que estaba escondido, pero no para condenar, para sanar. Cuando permanecemos en la palabra, ella comienza a tocar áreas que evitábamos enfrentar. Muestra dónde estamos presos, dónde fuimos engañados, dónde permitimos que el pecado, el miedo o la religiosidad tomaran espacio. Muchas personas frecuentan ambientes religiosos, pero continúan presas porque no permanecen en la verdad. La liberación no viene de rituales, sino de la relación con la palabra viva. Jesús es la verdad, y permanecer en su palabra es permanecer en Él. Es por eso que la liberación es real, profunda y duradera. La verdad libera del miedo al futuro, de la culpa del pasado y de la esclavitud del pecado. No es una liberación ruidosa, sino consistente. Día tras día, la palabra va rompiendo cadenas invisibles y restaurando la dignidad del corazón humano. 5. Permanecer en la palabra conduce a una vida de libertad continua. La libertad que Jesús ofrece no es un momento aislado, sino un estilo de vida. Quien permanece en la palabra aprende a vivir libre continuamente. Libre para amar, para obedecer, para confiar, para volver a empezar. Incluso en medio de las luchas, el corazón no vuelve a las antiguas prisiones, porque está firme en la verdad. Permanecer en la palabra guarda el corazón. Ella se convierte en un filtro contra engaños, falsas doctrinas y elecciones destructivas. La verdad direcciona, corrige y sostiene. Cuando surgen tentaciones, la palabra alerta. Cuando surgen dolores, la palabra consuela. Cuando surgen dudas, la palabra ilumina. Esta libertad no significa ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en todos ellos. Quien permanece en la palabra aprende a caminar con paz incluso en tiempos difíciles. Aprende a confiar cuando no ve. Aprende a esperar sin perder la fe. Jesús no prometió una vida fácil, pero prometió una vida verdadera. Y la vida verdadera solo es posible cuando permanecemos en Él. La verdad libera, sostiene y conduce hasta el fin. Permanecer en la palabra es permanecer en la libertad que solo Cristo puede dar.